Cordialmente bienvenidos. Nos sentimos felices de estar juntos para abrir el santo libro de Dios. También les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en distintas partes del mundo. Saludo a nuestros hermanos allá en Chile, que sé que seguramente están al pendiente de estas reuniones. Nos dijeron que iban a estar sintonizando toda esta semana. Que el Señor les bendiga también desde Arica hasta Punta Arenas. Y también saludamos a nuestros hermanos de Europa que nos están sintonizando, de México, Centroamérica, Sudamérica. Los hermanos allá en Colombia sabemos que están también al pendiente, y de tantos otros lugares que se están uniendo con nosotros. Estamos transmitiendo a través del canal del Evangelio Eterno para el mundo entero desde la ciudad de Sydney, Australia. Y a los que están aquí, que se dieron cita para escuchar la palabra de Dios, que el mensaje del Señor toque nuestros corazones. Nuestra lectura bíblica está tomada del sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, las señales antes del fin. Comenzando con el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En respuesta a esta pregunta de los discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesús responde con lo que hoy en día se conoce como el último sermón de nuestro Señor Jesucristo. El sermón profético, el sermón de las señales del tiempo del fin. Este sermón ocupa 2 capítulos del Evangelio de San Mateo. También fue relatado, como lo recuerda el apóstol Marcos, que era tan solo un joven de 15 años cuando escuchó este sermón. Y entonces el Evangelio según San Lucas también lo registra. Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos tenían en su mente la destrucción de Jerusalén. Al mostrarle los hermosos edificios del templo que eran el orgullo nacional de todo judío, esos edificios que habían sido construidos después del retorno del cautiverio, el templo, y que habían sido hermoseados por el rey Herodes. En más de 40 años le había tomado la reconstrucción y el hermoseamiento de ese templo. Habían llegado a ser símbolo nacional, así como la Casa de la Ópera aquí en Sydney es el símbolo de esta nación, que aparece en todas las fotos. Así, el templo de Jerusalén se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y todo judío se sentía orgulloso de ver esos edificios todos de mármol blanco. Las columnas del templo eran de mármol traído del África, de las canteras de Carrara, del mismo lugar donde siglos más tarde se sacara el mármol para las hermosas esculturas de Miguel Ángel y otros de los grandes artistas de la Edad Media. De esa misma cantera del África se habían llevado las columnas para el templo de Jerusalén, de un mármol blanco veteado con vetas de color rosado. Las escalinatas del templo, que eran casi 100 escaleras que subían la emplanada del templo, también eran de mármol blanco. Era como algo precioso verlo, y a la puesta del sol
el edificio que tenía una cúpula dorada se miraba como una joya que brillaba con el sol. El color blanco reflejaba los rayos del sol y era algo sumamente impresionante. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos, impresionados al escuchar esta predicción del Señor Jesús, se imaginaron que esa destrucción tenía que ser el fin del mundo. Por eso la pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos entendieron que la destrucción de Jerusalén iba a coincidir con la segunda venida de Cristo y con la destrucción final. Y la mensajera del Señor, en el capítulo número 1 de este libro, La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos, escribió uno de los capítulos más impresionantes de este libro en cuanto a la historia se refiere. La amada ciudad de Jerusalén en llamas. El capítulo 1, la destrucción de Jerusalén. Ella dice aquí justamente, los discípulos se habían llenado de asombro, hasta de temor, al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se había prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel gigantesco templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del Imperio Romano del mundo entero habían contribuido con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia de aquel hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques del preciado mármol, de tamaño casi fabuloso, a los cuales los discípulos llamaron la atención del Maestro, diciéndole en Marcos capítulo 13 y versículo 1, mira, Señor, qué piedras y qué edificios. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Mateo 24, versículo 2. Los discípulos, sigue diciendo la mensajera del Señor, creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal para ocupar el trono del imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírle predecir los juicios que caerían sobre Jerusalén, se figuraron que ambas cosas, la destrucción del templo y la venida de Cristo, sucederían al mismo tiempo. Y por eso, reunidos en torno a él en el monte de las Olivas, le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahora miren lo que dice la mensajera del Señor. Lo por venir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, la destrucción del templo y luego, siglos más tarde, la venida de Cristo y la destrucción de este planeta Tierra y todos sus edificios. Si el Señor les hubiera revelado cómo iba a ser realmente y el tiempo que iba a pasar entre uno y otro, si hubieran abrumado por el miedo, el dolor y el desánimo de pensar que iba a pasar tanto tiempo para el que el Señor regresara, imagínense, si Él les hubiera dicho, bueno, la destrucción de Jerusalén va a ser en sus días, pero el fin del mundo y mi venida
Van a pasar 2000 años para eso. No hubieran tenido el valor ni la energía de proclamar el Evangelio como lo hicieron a toda nación conocida de aquel entonces. Por eso en su misericordia Jesús no les da todos los detalles. Miren lo que dice aquí. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Noten, Mateo 24 entrañaba un doble significado. O sea, no era solamente que va a tener un doble cumplimiento, sino que en sí el Señor Jesús dio esa profecía con un doble significado. Dice, a la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que Mateo 24 tuvo un cumplimiento justo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero la destrucción de Jerusalén es un símbolo, es una representación en miniatura de lo que va a ser la gran destrucción que vendrá cuando Cristo regrese a esta tierra a hacer juicio sobre todas las naciones. Y la destrucción de Jerusalén fue un pálido reflejo de lo que va a ser la destrucción final. Si Dios no perdonó a la ciudad amada, a la ciudad de Jerusalén, la ciudad escogida, si no perdonó a su nación, que era el pueblo elegido, sino que fueron destruidos completamente hasta que no quedó piedra sobre piedra. ¿Qué nos dice eso de aquellos que menosprecian su misericordia y se rebelan contra el soberano del universo? ¿Cuál será el destino de aquellos que rechazan el último llamado de la misericordia divina sobre el planeta Tierra? Sin embargo, a pesar de que Jesús no les dio los detalles, sino un bosquejo, Él les pintó el cuadro. Pero cuando uno pinta un cuadro, si pone una montaña y luego pone otra montaña detrás, tú no sabes cuánto espacio hay entre una montaña y otra. A veces cuando uno está mirando un paisaje y ve una montaña y otra más grande detrás, dice, están pegaditas, una está al lado de la otra, pero cuando uno llega a la primera montaña se da cuenta que todavía le queda muchísimo terreno por recorrer para llegar a la otra, que a la vista se miraba como que estaban juntas. De igual manera, la destrucción de Jerusalén y la destrucción final, aunque Jesús las pintó como que fueran casi el mismo evento, Él no les dio los detalles por misericordia. Pero al ir necesitando esta instrucción, iba a entenderse las palabras del Señor Jesús. Ahora, todas las señales que Jesús dejó para la destrucción de Jerusalén se cumplieron. Y de igual manera, todas esas señales se vuelven a cumplir, solo que en mayor magnitud, en mayor escala, justo antes de su venida. Por ejemplo, Jesús habló de falsos cristos, de falsos profetas, de muchos que vendrían diciendo yo soy el Cristo. Fíjense que en los años antes de la destrucción de Jerusalén se levantaron un sinnúmero de falsos cristos que decían ser el Mesías. Como el pueblo judío rechazó al verdadero Mesías, fueron engañados terriblemente por uno tras otro que se levantaron y levantaban revueltas contra los romanos. El último de esos se llamaba Bar Kokhba, falso Mesías. Se hizo pasar como el redentor del pueblo judío, que los iba a libertar del yugo de los romanos, y levantó una revuelta. Tan grave fue la revuelta que los romanos destruyeron la ciudad.
en represalia por la revuelta que se levantó. Si ustedes quieren ver lo impresionante de un grupo que se escapó antes de la destrucción de Jerusalén y se fue a esconder en una fortaleza llamada Masada. Hay una película que se filmó allí en Masada, y así se llama la película, Masada, y es donde los judíos se esconden allá arriba de esa montaña y pelean contra los romanos, atrincherados, tenían suficiente comida allá arriba. Y ese lugar es un lugar muy histórico. Hasta el día de hoy el ejército israelí hace jurar fidelidad a los soldados al traerlos al ejército en ese lugar, donde perdieron la vida más de 1.700 judíos que prefirieron suicidarse antes que entregarse en manos de los romanos, guiados por ese falso Mesías Bar Kokhba. Falsos cristos, falsos mesías engañarían a muchos. Guerras, rumores de guerras. En realidad, en esas décadas entre que Jesús dijo estas palabras y se cumplió la destrucción de Jerusalén, vino una guerra tras otra. El historiador judío Flavio Josefo, en sus famosos libros que existen hasta el día de hoy, llamados Las guerras de los judíos, cuentan acerca de sediciones, de revueltas y una guerra y un rumor de guerra tras otro que se dieron en preparación para lo que culminó con la destrucción de Jerusalén. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares se cumplió también. Una gran hambre en Jerusalén. La Biblia menciona de esa hambre tanto que el apóstol Pablo mandó a recoger ofrendas en otros lugares del Imperio Romano para mandar a los cristianos en Jerusalén por el terrible hambre que vino sobre esa ciudad. Eso fue en el año 64 de la era cristiana, justamente 6 años antes de la destrucción de Jerusalén. Terremotos, el más grande de todos los terremotos que sacudió aún la ciudad de Roma, sucedió un año antes de la destrucción de Jerusalén, y fue la erupción del volcán Vesubio en el año 69 de la era cristiana, un año antes de la destrucción de Jerusalén. Pero hubo muchos otros terremotos en diferentes lugares, pestes, enfermedades. Todo esto se cumplió en escala menor antes de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, el Señor Jesús habla de estas cosas con un propósito. Nuestra lectura bíblica decía: todo esto será principio de dolores. Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí habla de una tribulación, de una persecución, de que muchos serían muertos. Cuando ustedes leen el capítulo número 1 del conflicto de los siglos, la destrucción de Jerusalén, se van a impresionar de las cosas y las señales que sucedieron. ¿Cuántos perdieron la vida? ¿Saben de los 12 apóstoles del Señor? Bueno, obviamente uno de ellos fue Judas, que le entregó, ¿no es cierto? Pero en lugar de Judas se nombró a otro. De esos 12 apóstoles, 11 murieron asesinados por muerte violenta en manos de los judíos. 11 de los 12. El único que se salvó y vivió hasta ser viejito y murió fue el apóstol Juan, pero no fue porque no lo trataron de matar. Hasta lo metieron en una caldera de aceite hirviendo, pero Dios le preservó la vida. Pero todos los demás, el primero que fue asesinado en manos de Herodes fue Santiago. Y de ahí en adelante, uno por uno, los apóstoles fueron perseguidos por causa del nombre de Cristo, fueron aborrecidos, fueron entregados en manos asesinas.
Y muchos tropezaron y se entregaron unos a otros durante este periodo, justo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero Jesús les dice en el versículo 15, y esto fue nuestra lectura bíblica: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una gran tribulación. Pero Jesús les dice: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan, salgan de la ciudad condenada. Por 7 años se dieron señales inequívocas. Aparecieron, dice aquí en el capítulo 1 del conflicto de los siglos, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y la condenación. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Todas. Ustedes leen Mateo 24, no hubo una sola que no se cumplió. De igual manera, no hay una sola de estas predicciones que no se vuelvan a cumplir en nuestros días, porque esta profecía tenía un doble significado y va a tener un doble cumplimiento. Dice aquí: a la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y sobre el altar. Imagínense, a la medianoche se veía una luz que brillaba encima del templo y sobre el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran atemorizados y aterrorizados por ruidos misteriosos. La tierra temblaba a cada rato y se oían voces en el templo que gritaban: salgamos de aquí, salgamos de aquí, la ciudad está condenada, salgamos de aquí. Demonios que hablaban de noche en el templo. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar, entre 20 hombres se necesitaba para cerrar la puerta de la ciudad, y que estaba asegurada con formidables barras de hierro, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa y nadie pudo explicar cómo la puerta se abrió. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad condenada. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo de Jerusalén. Esta ciudad será destruida. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una sola queja. A los insultos que les dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas tristes palabras: ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse
sino cuando encontró la muerte en el mismo sitio que él había predicho. Anunció por 7 años que vendría la destrucción y él mismo no salió a tiempo y fue destruido en la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, aquí hay algo impresionante. Si ustedes leen todo este capítulo, van a ver cómo se cumplieron las palabras del Señor Jesús. La masacre de Jerusalén fue algo horrendo. La ciudad fue destruida en la fiesta de la Pascua, donde había judíos que habían venido de todas partes de la diáspora. Normalmente la ciudad de Jerusalén tenía más o menos unos 50.000 habitantes. Para aquella época, una ciudad de buen tamaño. La misma ciudad capital del Imperio Romano tenía 200.000 habitantes, la ciudad más grande del mundo. Y Jerusalén tenía más de 50.000, o sea, una cuarta parte de la capital del mundo. Era una ciudad grande. Sin embargo, para la época en que fue destruida, la ciudad de Jerusalén albergaba más de 1,5 millones de judíos, imagínense. Cientos de veces la cantidad de gente que vivía normalmente. ¿Por qué? Porque habían venido de todas partes a celebrar la Pascua. La masacre fue terrible. La ciudad fue tomada por los ejércitos romanos del general Tito. Y una vez que entraron a la ciudad, pudieron entrar detrás de los muros que protegían la ciudad. La gente que estaba hacinada dentro de la ciudad por montones, imagínense más de 1 millón, casi 1,5 millones de personas en una ciudad que tenía capacidad para 50.000 personas. Estaban amontonados. Los soldados romanos comenzaron a matar, y no existía en aquella época ni metralletas ni pólvora. Mataban a cuchillo, a daga, a espada, a lanza, a golpes por las calles, y la gente corría despavorida y los soldados romanos matando. La sangre corría, dice el historiador judío Josefo, que la sangre de la masacre de Jerusalén corría por las calles empedradas como corre agua en un día de lluvia. Ríos de sangre de tanto judío que murió. Todo eso nos recuerda las palabras del Señor Jesús, cuando la misma muchedumbre gritó: crucifícale, crucifícale. Y Pilato salió y se lavó las manos y dijo: soy yo inocente de la sangre de este justo. ¿Y qué gritaron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se cumplió literalmente su pedido. No había pasado ni esa generación, todavía estaban vivos los que habían visto la muerte de Cristo, y sus hijos les tocó pasar la masacre y morir, y la sangre de ellos correr por las calles de Jerusalén. Muchos judíos se refugiaron en el templo. Pensaban que como era el templo, los romanos iban a respetar el templo, no lo iban a profanar. Muchos pensaron que Dios los iba a proteger dentro del templo y que de alguna manera, refugiándose dentro del templo, se iban a salvar. El templo era grande, pero no para meterse más de 100.000 personas en el templo, donde se hacinaron. Estaban tan amontonados. Cuando comenzó la masacre desde los muros, la gente comenzó a correr por las calles hacia el templo, y se fueron metiendo hasta que no cabía un alfiler más. Y cuando llegaron los ejércitos romanos, mataron. No hacía falta ni correrlos, porque estaban todos amontonados como las ovejitas cuando las llevan al matadero. Era tanta la cantidad de gente que mataron que se hicieron más de 1,5 metros de cadáveres, y los soldados pisaban arriba de los cadáveres para seguir matando. La sangre corría como una catarata entre las columnas del templo y bajaba por la escalinata de mármol blanco. ¡Qué espectáculo! Un río de sangre cayendo del templo. Así de impresionante fue la masacre de Jerusalén.
solamente fue superada en número, pero no en horror, por la masacre de judíos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta masacre murió más de 1,5 millones de judíos. Lo impresionante de esto es que ni un solo cristiano, escuchen bien esto, ni un solo cristiano pereció en la masacre de Jerusalén. Ahora, ¿no había cristianos que vivían en Jerusalén? Claro que los había, y por montones. ¿Cómo es que ningún cristiano pereció en la masacre de Jerusalén? El que dice eso es el mismo historiador judío Flavio Josefo. En su segundo volumen de las guerras de los judíos, que habla de la destrucción de Jerusalén, él es el que cuenta los detalles. Él era un reportero, un historiador. Él no vivía en Jerusalén. Él era historiador, pero vivía en Roma, en la capital del imperio, pero se había trasladado cerca de Jerusalén para reportar las guerras. Y es interesante porque muchas de las cosas que él escribió, las escribió para los romanos, y en realidad, en lugar de hablar bien de los judíos, habla mal de los judíos y habla bien de los romanos, porque era romano al fin, aunque era el judío. Claro, habla con tristeza de su pueblo y de su nación tan rebelde, y que bien merecido se tenían la destrucción. Pero una de las cosas que impresiona es que Flavio Josefo es el que menciona esto, que ni un solo cristiano pereció en la masacre de Jerusalén. Ahora, él no era ni cristiano, y era judío a medias porque era más leal al imperio romano, era un judío vendido. Y sin embargo, él menciona ese dato tan interesante, que ningún cristiano pereció. Claro, Flavio Josefo no es cristiano, y él dice, por una extraña superstición, dice él. Por eso no perecieron los judíos. Él dice, por una extraña superstición, porque un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret, por cierto, la mención de Flavio Josefo de Jesús de Nazaret es una de las pocas menciones históricas de Cristo fuera de la Biblia. Este es un historiador romano que no es ni cristiano, pero menciona a Jesús de Nazaret por nombre en un libro de historia contemporáneo de aquella época. Y dice, porque los seguidores de un tal rabino de Galilea, Jesús de Nazaret, les había dicho que cuando vieran la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, que huyeran. Tuvieron oportunidad de huir por una casualidad del destino. Eso dice Flavio Josefo. Bueno, la historia es un poquito distinta, ¿verdad? Aunque es cierto que huyeron, no fue una casualidad del destino. Miren, aquí en el Conflicto de los Siglos, Elena de White dice así: Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos. Y ahora Elena de White cita nuestra lectura bíblica. Por tanto, cuando veáis la abominación asoladora que fue predicha por Daniel profeta, que está en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ahora explica Elena de White: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro.
al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardanza. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo, fuera de los muros, en los viñedos, no debían perder tiempo en volver por las túnicas o la ropa que se hubiesen sacado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían huir sin tardar, sin demora, si no querían verse envueltos en la ruina general. Ahora Jesús dejó esa señal. Cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, huyan. Y por eso ningún cristiano pereció, por la superstición, dice Flavio Josefo, de que su maestro de Galilea les había anunciado de antemano una señal. Y cuando ellos vieron la señal, obedecieron y no perecieron. ¿Cómo se dieron las cosas? Lean Lucas 21, versículo 20 y 21. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en medio de ella váyase, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están en cinta, escritas, mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Jesús les había dicho, cuando vean los ejércitos que rodean a Jerusalén, huyan. Pero ¿cómo iban a huir si la ciudad de Jerusalén estaba rodeada de ejércitos? Escuchen, después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. O sea, la ciudad fue rodeada por ejércitos, pero de pronto los ejércitos emprendieron una retirada, sin explicación, misteriosa. No se sabe por qué emprendieron la retirada. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse. Hermanos, ya no había comida en Jerusalén. Imagínense, habían venido a pasar 7 días, el sitio duró 3 meses. ¿Cuánta comida podían tener? La fiesta de la Pascua duraba 7 días. Habían traído comida para esos 7 días. Había graneros en Jerusalén. Se comieron todo. Se comieron las hojas de los árboles. Se comieron las raíces. Todo yuyo, toda cosa que se podía comer, hasta las suelas de los zapatos las servían para hacerse sopa, de la desesperación del hambre que tenían. Y cuando ya no soportaban más y se iban a entregar, dice, cuando los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retira sus fuerzas sin motivo aparente para ello, ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero ya los ejércitos estaban rodeando Jerusalén. Jesús dijo, cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, sabed que su hora ha llegado. Huyan.
Pero él dijo, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, huyan. ¿Qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Justo antes de retirarse los ejércitos romanos, como una señal, colocaron frente al muro del templo, en el lugar más visible, que se llamaba la corte de los gentiles. Porque los judíos podían ir a adorar al templo, pero los que no eran judíos podían venir a la adoración, pero no podían pasar el muro. Había una zona que se llamaba la corte de los gentiles, donde los no judíos podían venir a adorar. Eso era parte del lugar santo. En ese lugar, el más visible, fuera del muro, el ejército romano clavó el estandarte romano, como diciendo, nos vamos, pero aquí queda la bandera. Aquí volvemos. Esto nos pertenece, así como cuando llegaron a la luna clavaron la bandera de los Estados Unidos, ¿verdad? Y la bandera de Rusia cuando llegaron los rusos. Así como los españoles cuando llegaron a América en su conquista clavaban la bandera diciendo, esto ahora nos pertenece. Así los ejércitos romanos dejaron clavado el estandarte romano en el lugar santo del templo, en la corte de los gentiles, y se retiraron. Jesús había dicho, cuando veáis la abominación desoladora que está en el lugar santo. Escuchen otra vez lo que dice Elena de White sobre la abominación desoladora. Cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por Daniel el profeta, que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y ahora escuchen, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros del templo, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Lo último que hicieron los romanos antes de emprender la retirada fue clavar la bandera y se retiraron. Dejaron el estandarte idólatra clavado allí. Para los judíos era la liberación. Se retiraron. Dios oyó nuestras oraciones. Se están yendo los ejércitos. ¿Y saben lo que hicieron los judíos? Abrieron las puertas de Jerusalén cuando vieron que el ejército se iba retirando y salieron a perseguirlos detrás. Locos. Los cristianos aprovecharon la oportunidad. Las puertas quedaron abiertas. En el apuro que salieron los judíos en persecución de los ejércitos romanos, dejaron las puertas de la ciudad abiertas. No había nadie en Jerusalén porque todos salieron afuera. Y los cristianos tuvieron la oportunidad de oír sin ser obstruidos. Si hubieran tratado antes de ver la señal del estandarte clavado, los ejércitos romanos estaban fuera. Si hubieran tratado después que los judíos regresaban, si no hubieran salido de inmediato en el momento en que vieron la señal, los judíos hubieran regresado y les hubieran impedido la huida. Pero hubo un lapso cortito de tiempo. Por eso la instrucción de Cristo es, salgan de inmediato. Al ver la señal preventiva, dice el Conflicto de los Siglos, página 29, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tenían que aprovechar la oportunidad en el acto. Todo el que se hallase en el tejado de su casa no debía ni siquiera ir a recoger la ropa dentro de la casa. En el tejado era porque estaban viendo lo que pasaba afuera de Jerusalén. Estaban viendo la retirada del ejército, por eso estaban subidos todos en las terrazas de sus casas para ver por arriba del muro lo que estaba pasando afuera. Y cuando vieron clavada la bandera del ejército romano idólatra en el lugar santo, reconocieron la señal. Inmediatamente, no debían ni entrar en la casa a recoger la capa, tenían que salir huyendo. Y al mismo tiempo que los judíos
iban en persecución del ejército romano. Los cristianos salieron junto con ellos para escapar y huir a los montes. Lo triste de la historia es que los soldados romanos regresaron. Y regresaron y esta vez no se retiraron. La ciudad fue tomada y lo que sucedió fue la masacre que acabamos de describir hace unos momentos atrás. Terrible. Y sin embargo, ni un solo cristiano pereció en la masacre de Jerusalén. ¿Por qué? Porque obedecieron la señal de Cristo. Ahora, esta abominación desoladora, en referencia a la destrucción de Jerusalén, estaba descrita en el libro de Daniel, pero no es la misma que leímos anoche de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 habla de un tiempo de angustia como nunca jamás ha habido, que va a venir sobre los habitantes de la tierra. Y otra vez se menciona la señal de la abominación desoladora. Y también se menciona el momento de huir, porque el pueblo de Dios va a ser esparcido. Pero hay otra mención de la abominación desoladora en el capítulo 9 de Daniel. En realidad, la abominación desoladora se menciona 3 veces en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 9, está la primera mención de la abominación desoladora. Daniel, capítulo 9. Está en la impresionante profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas hablaban del tiempo determinado para la ciudad de Jerusalén, para el pueblo judío, y habla de la muerte del Mesías, que sería cortado. No vamos a estudiar la profecía, solamente vamos a ver la mención de la abominación desoladora. Dice el versículo 26, después de las 62 semanas, recuerdan que iba a haber 7 semanas y 62 semanas y luego quedaba una semana más, y a la mitad de esa semana el Mesías iba a morir y se iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice Daniel 9:26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora, hermanos, esto se había escrito 600 años antes del nacimiento de Cristo, que después de la muerte del Mesías, el pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad y el templo, el santuario. ¿Cuál era el pueblo que iba a venir? Roma. ¿Y el príncipe? Tito. Qué interesante que la profecía de Daniel le llama príncipe, porque todavía Tito llegó a ser emperador del Imperio Romano, pero cuando sucedió la masacre de Jerusalén, él era el general del ejército romano y era príncipe. Príncipe es una persona que está en camino a llegar a ser rey, pero todavía no es rey. Tito todavía no había llegado a ser el emperador romano, pero fue el próximo emperador. Inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, solamente 3 meses más tarde es nombrado emperador de todo el imperio romano. Qué interesante que la Biblia decía el pueblo de un príncipe. Príncipe es el que todavía no ha llegado a ser rey, pero va en camino para eso. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él estaba basando su predicción en la profecía de Daniel. Él no tuvo que dar una profecía nueva porque ya estaba escrita. Él mismo había inspirado al profeta Daniel y le había revelado lo que vendría. Así que Jesús solamente repitió lo que él mismo le había revelado a Daniel 600 años antes, que el templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Saben cómo se cumplió eso? No solamente vino la masacre de Jerusalén, pero el templo se prendió fuego y se quemó. Un soldado romano
echó una antorcha encendida dentro del templo para iluminarlo porque había oscuro. Recuerden que el templo no tenía ventanas, el lugar santo y el lugar santísimo no tenía ventanas, era totalmente oscuro, no había luz eléctrica en esa época y el candelabro, que era la única luz del santuario, estaba apagado. Entonces el soldado prendió una antorcha para ver y la arrojó hacia el otro lado, al lugar santísimo. Se prendió fuego el templo. El general Tito, que había querido salvar el templo, estaba en las afueras de la ciudad, mientras los soldados habían penetrado en la ciudad. Él estaba mirando desde una colina y cuando comenzó a ver el humo, rápidamente dio órdenes que se apagara porque veía que estaba saliendo fuego del templo. Recuerden que el templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El mismo emperador romano había dado mármol que se había llevado desde Roma para hermosear el templo. Era considerado como uno de los grandes monumentos de la antigüedad, ese hermoso templo que se le conocía como el templo de Herodes porque él lo había hermoseado. Tito, en forma frenética, mandó un destacamento de soldados a apagar el fuego, pero cuando llegó era demasiado tarde. El fuego había cundido por los edificios del templo, el calor era insoportable, el olor a carne humana quemada, porque dentro del templo había miles de cadáveres que habían sido muertos y los cadáveres fueron los que encendieron más el fuego. El olor a carne asada humana era tan terrible que los soldados salían vomitando de allí al sentir el olor a carne humana quemada. Y el templo se destruyó por completo. Recuerden que el templo por fuera era de mármol, pero por dentro estaba todo recubierto de oro. Y todos los utensilios eran de oro. El altar del incienso era de oro, el candelabro era de oro. El candelabro se salvó porque Tito lo había sacado antes. Uno de los soldados se lo entregó a él. Y todavía si usted va a Roma, al Arco de Triunfo de Tito, que es uno de los pocos arcos que quedan en pie de hace 2000 años atrás, en la Vía Apia, en el Foro Romano, cerquita del Coliseo Romano, a solamente una cuadra de allí por la Vía Apia, usted puede ver el arco de Tito en pie todavía. Tiene 2000 años ese arco de estar en pie. Y si usted ve uno de los dibujos que están en piedra sobre el arco de Tito, que se le llama el Arco de Triunfo, se ve a los soldados romanos cargando el candelabro de 7 brazos que fue llevado a Roma, de oro. Pero todo lo demás que era de oro se quemó. Y el oro, ustedes saben, con el fuego se derrite. Y se hizo agua el oro y se filtró por todas las piedras con que estaba hecho el templo. Cuando se apagó el fuego y los soldados romanos volvieron, sabían que eso estaba lleno de oro porque lo habían visto. Y vinieron a recoger el oro. Pero como el oro se había filtrado entre las hendiduras de las rocas, no dejaron una piedra que no la sacaron de su lugar para sacar el oro derretido entre medio. Por eso las palabras de Cristo se cumplieron literalmente. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Todas las piedras fueron movidas para poder rescatar el oro que se había derretido de la quema del templo. Lo que impresiona de todo esto es que Jesús lo predijo y lo predijo basándose en la profecía de Daniel. Pero miren ahora la abominación desoladora como está mencionada. Dice el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por él, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Inundación se refiere a la guerra, ¿no es cierto? La inundación de soldados. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y está hablando de la última semana de las 70, que a la mitad de la semana, 3 años y medio exactamente,
cesaría el sacrificio y la ofrenda cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo con la muerte de Cristo. Pero miren cómo termina el versículo 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que se iba a derramar sobre el desolador, que era Roma, el desolador es Roma, el que causa el asolamiento. También él iba a ser castigado, y lo que estaba escrito se iba a cumplir sobre Roma también. Pero aquí dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Algunos de ustedes tienen alguna otra Biblia, otra versión en su mano que diga un poquito diferente? A ver, vean en sus Biblias, los que tienen su Biblia, a ver si alguno tiene la versión Valera del 2000. Valera del 2000, ¿cómo dice? ¿Ninguno tiene Valera del 2000? Ok, la vamos a poner entonces en la pantalla para que ustedes la vean, Valera del 2000. Miren que está un poquito diferente ese versículo, dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, no, esa es la misma que tenemos, esa es la misma versión, esa es la Valera del 60. Yo necesito la Valera del 2000. ¿Algunos de ustedes la tienen? Nadie la tiene, raro, porque siempre que yo pregunto, alguien tiene la Valera del 2000. A ver, ¿cómo dice su Biblia? Léalo. A ver, pero ¿cómo dice? Lea la última parte del versículo. Después, la ciudad y el santuario. Correcto, pero lo que me interesa es la segunda parte del versículo que sigue, hermano. El versículo 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana el desolador. Muchas gracias, hermano. Gracias. Esa es versión Valera de 1909. A ver, hermana, ¿cómo dice la suya? Me interesa la última frasecita, la que dice, y después, la última frase del versículo 27, donde dice, no, un poquito antes, un poquito antes. Ajá, donde habla de la abominación. Esa es. Ajá. Templo. Ajá, escuchen bien. Ejecutará. Ajá. Sobre el desolador. Muy bien, hermana, por favor escuchen. Y luego, sobre el ala del templo, uno ejecutará la abominación desoladora, hasta que lo decretado venga sobre el desolador. Si ustedes se fijan en esa versión, que es Valera del 90 y también la Valera del 2000 dice lo mismo, hay una frase que parece cambiada. En nuestra Biblia dice,
con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador. Pero ahí dice, en el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Y usted dice, pero no parece que dice lo mismo. En una dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y esa dice, uno ejecutará en el ala del templo la abominación desoladora. Uno dice, pero si está traduciendo del hebreo exactamente, ¿por qué esa Biblia lo pone el ala del templo, uno ejecutará la abominación? Y en esta dice, con la muchedumbre de abominación vendrá el desolador. Como que se contradice, como que no dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Usted dice, pero es que no se parece el ala del templo. En mi Biblia no dice nada del ala del templo. Sin embargo, lo que leímos en Mateo 24, Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora que está en el lugar santo, de que habló el profeta Daniel. El lugar santo es el templo. Parece que Jesús entendió esto mismo que dice la Valera del 90, en el ala del templo. Y usted dice, pero ¿y por qué aquí dice muchedumbre y ahí dice el ala del templo? Sencillo, hermanos. Miren qué fácil. Si usted sabe hebreo, en el libro de Daniel, literalmente muchedumbre se dice goyim. Y goyim quiere decir gentiles. Y es el nombre del ala del templo, el ala de los gentiles, así se le llamaba a esa zona fuera del muro que les expliqué hace un momento. ¿Se acuerdan que leímos en el conflicto de los siglos que en el lugar sagrado, que era la corte de los gentiles, se clavó la abominación desoladora o se clavó el estandarte idólatra? Ok. Muchedumbre en hebreo goyim. Ala del templo es el mismo nombre, goyim. O sea, que el traductor puede traducir las palabras, que es muchedumbre, o traducir el sentido, que es en el muchedumbre, no hace sentido. Pero si usted sabe que muchedumbre es el nombre de esa zona del templo, en la zona de los gentiles o de la muchedumbre, así se les llamaba la muchedumbre, los goyim, las naciones, los que no eran judíos podían venir a adorar allí. Ahora está totalmente de acuerdo esa versión con la nuestra, no hay ninguna contradicción. Pero nos da un detalle muy interesante, que la abominación desoladora se iba a colocar en el ala del templo llamada el de la muchedumbre, el ala de la muchedumbre. ¿Comprendieron? Ok. ¿Qué es la abominación desoladora? Yo creo que si ustedes han prestado atención hasta ahora, ya me pueden decir qué fue lo que fue clavado en el ala del templo, en el lugar sagrado, que fue la señal para los cristianos de huir. ¿Qué fue lo que se clavó? El estandarte idólatra romano. El estandarte idólatra es colocar algo símbolo de la idolatría en un lugar sagrado donde se adora a Jehová. A esto se le llama la abominación desoladora. Ahora es interesante porque la palabra abominación en la Biblia tiene que ver exactamente con esto. Esto fue lo que pasó la primera vez que se destruyó el templo de Jerusalén. Y no estoy hablando ahora de la destrucción por los romanos, estoy hablando de la destrucción por los babilónicos. El rey Nabucodonosor quemó la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué Dios permitió que se quemara? Vamos al libro de Ezequiel y vamos a ver algo muy interesante. Ezequiel capítulo 8. Pero esto se pone mucho más interesante de lo que ustedes se imaginan. Hasta ahora es historia, pero un poquito más adelante vamos a ver cómo esto se aplica para nosotros hoy en día, porque esto tiene una aplicación directa para nuestros días. Recuerden que Mateo 24
tiene otro cumplimiento que es para el tiempo del fin y justo antes de la venida de Cristo. Pero entendiendo la historia podemos entender cómo se va a cumplir con nosotros y qué cosa es la abominación desoladora. Ezequiel capítulo 8. Visión de las abominaciones en Jerusalén. Así se titula ese capítulo. A Vision of the Abominations in Jerusalem. Y dice, en el 6º año, en el 6º mes, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. ¿Y qué vio? Bueno, miré y una figura que parecía de hombre, desde los lomos para abajo, fuego, y desde los lomos para arriba, resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Me agarró del pelo. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo que provoca a celos. Hermanos, a la entrada del templo, esto es en el ala de los gentiles, habían levantado una imagen que provoca celos a Dios. La imagen del celo. ¿Saben lo que es la imagen del celo en la Biblia? Es un símbolo babilónico. Y no voy a entrar en muchos detalles porque no es muy bonito esto. Pero los babilónicos adoraban al dios Tamuz. Y el símbolo del dios Tamuz era un pene erecto. No, espero no tener que explicar más. ¿Okay? Los que entiendan, y si no entiende le pregunta al vecino, ¿verdad? Ese era el símbolo del dios Tamuz. Se le llama la imagen del celo, así como cuando un animal está en celos. ¿Okay? Se había puesto una imagen de el dios babilónico pagano Tamuz en forma de un órgano sexual en estado de erección en el templo, en el atrio del templo de la casa de Jehová en Jerusalén. Por eso se llama la visión de las abominaciones. Sigan leyendo. Versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, mira, ahora alza tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Isaías, en medio de ellos. Cada uno con un incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Ojalá hubiera sido incienso para Jehová. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, no me ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Mas me dijo después,
Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres endechadas allí, sentadas llorando a Tamuz. Tamuz es el dios babilónico. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, frente a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen esto? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí aplican el ramito a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Esta visión de las abominaciones es impresionante. En el pueblo de Dios, en Jerusalén, en la casa del Todopoderoso, conociendo que dentro del lugar santísimo estaba la santa ley de Dios que decía, no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes. No solo tenían imágenes e ídolos de Babilonia, pero los habían metido en el mismo templo de Jehová. Habían pintado el templo de imágenes. La abominación para con Jehová estaba a la puerta de la entrada del templo, en el atrio. A la puerta donde está el ala de los gentiles tenía la imagen del celo. Por eso la ciudad de Jerusalén fue destruida y quemada. Y Dios permitió que Nabucodonosor la quemara por completo, por la abominación que se estaba haciendo en el templo. Eso fue en la época de Nabucodonosor. Ahora ya sabemos lo que es la abominación, ¿verdad? Si quieren ver más sobre lo que es abominación, lean Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio 17. Dice el versículo 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, ya sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Era tan grave tener un símbolo pagano, adorar al sol o a la luna o al ejército del cielo y postrarse delante de ellos, que Dios decía, no hay perdón para ellos. Tienen que ser apedreados, la sangre es sobre su cabeza. Y a eso, al adorar al sol o a la luna, se le llama abominación. Es algo que Dios abomina. Ahora vean qué interesante. El estandarte romano profanó el lugar santo y era una abominación. ¿Por qué? El estandarte romano, en primer lugar, era un mástil, un palo erecto. Se ponía parado el palo y era un símbolo fálico. Si no me entienden la palabra, la buscan en el diccionario. Okay, era un símbolo fálico. Además, arriba del estandarte romano tenía una bola de oro.
una bola dorada. Y encima de la bola dorada tenía un águila. No sé cuántos de ustedes han visto la bandera de Estados Unidos, pero la bandera de Estados Unidos se coloca sobre un mástil que tiene una bola dorada arriba y un águila encima. Ese es el símbolo romano. El ejército romano se llamaba las águilas romanas. Lo pueden buscar en la enciclopedia, en Google, las águilas romanas, y van a ver una foto del estandarte romano. Un águila arriba y una bola dorada. ¿Qué representaba la bola dorada? El dios principal entre los romanos era el dios nunca vencido. Se le llamaba Sol Invictus. En latín, sol, igual que en español, sol. Invictus quiere decir nunca vencido. Ellos peleaban bajo el estandarte del dios Sol, que nunca era vencido, porque el sol no es vencido. Parece que la noche lo vence, pero vuelve a resurgir otra vez al otro día. Por eso nunca es vencido el sol. Los romanos usaban el águila como símbolo del dios Sol, igual que los aztecas, igual que los incas, igual que los mayas. El símbolo del dios Sol era un águila. Símbolo idólatra, el águila. Símbolo idólatra, la bola dorada. Símbolo idólatra, el mástil. Representaba al dios Sol. Por eso los egipcios hacían obeliscos. El obelisco es un símbolo esotérico que representa al dios Sol. Por eso hay muchos obeliscos en Egipto. Representan al dios Sol. Por eso los relojes de sol tienen algo en el centro para ir marcando la hora. Todo esto es símbolo sexual. El dios Sol es el dios de la vida, el que da la vida a través del órgano que da la vida. Por cierto, acabamos de leer de las abominaciones de endechar a Tamuz. ¿Qué es eso de endechar a Tamuz? ¿Quién es Tamuz? Entre los babilónicos, porque ahí estamos leyendo la época de Babilonia. Entre los babilónicos, el dios principal era Marduk, el dios Sol. La diosa principal era la diosa Luna, Ishtar. Y el hijo del Sol y la Luna se llama Tamuz. Ahora escuchen bien. Entre los egipcios, el dios principal es Osiris, el dios Sol. La diosa principal es Isis, la diosa Luna. Y el hijo del Sol y la Luna, Horus o Seti, es el redentor entre los egipcios, como es el redentor entre los babilónicos. Tamuz. La historia de Tamuz es interesantísima. Yo no tengo tiempo en esta hora. Ahora estoy hablando de la abominación desoladora, pero esto tiene un cumplimiento en el tiempo del fin, hermanos. Escuchen bien. Tamuz nace. Recuerden que es el hijo del Sol y la Luna. Que Tamuz es adorado 3000 años antes del nacimiento de Cristo y se celebra el nacimiento de Tamuz entre los babilónicos el 25 de diciembre. Y usted dice, pero qué casualidad. El mismo día del nacimiento de Cristo. Hermanos, no sean ingenuos. Cristo no nació un 25 de diciembre. Si ustedes buscan en cualquier enciclopedia van a descubrir que el 25 de diciembre es el nacimiento del dios Sol, el dios Tamuz. Es el símbolo del paganismo. El 25 de diciembre se celebra 3000 años antes de que Cristo nazca como el nacimiento del dios Sol, el hijo del Sol. Ahora escuchen bien, Cristo no nació un 25 de diciembre. ¿Ustedes creen que Cristo nació un 25 de diciembre? Por favor. En el hemisferio norte, donde está Belén, es invierno en diciembre, no como aquí en Australia, que es verano. Allá en el hemisferio norte es pleno invierno. En Belén cae nieve. Pero la Biblia dice que cuando Cristo nació, los pastores estaban cuidando los rebaños en el campo y se les aparecieron los ángeles a anunciarle.
Y la señal que le dieron a los pastores fue: encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Imagínense la Virgen María envolviendo en pañales a un niño en medio de la nieve. Si el 25 de diciembre es puro frío y nieve y hielo en Belén. Puro cuento. Jesús no nació un 25 de diciembre. Es más, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Dies Dominis, Día del Señor, declara claramente que así como el sábado era el Día del Señor bajo el antiguo pacto y la Iglesia adoptó el domingo en honor de la resurrección de Cristo, también la Iglesia adoptó el día del nacimiento del sol para aplicárselo a Cristo, el sol de justicia. Era una fiesta pagana. Ahora, Tamuz nace un 25 de diciembre, pero Tamuz muere a los 33 años de edad en un terrible crimen, un asesinato horrendo. El cuerpo de Tamuz es cortado en pedazos y es enviado por toda Babilonia. La madre, la reina Semiramis, le va a devolver la vida a Tamuz, y le devuelve la vida a través del acto que da la vida, que es el acto sexual. Entonces se recogen los pedazos de Tamuz para coser las partes de su cuerpo, y la madre, que es al mismo tiempo su consorte, su propia mujer, de su hijo, le va a devolver la vida teniendo relaciones con el cadáver de su hijo. Pero descubren que no puede tener el acto de devolverle la vida. Esta es la resurrección de Tamuz, porque le falta esa parte del cuerpo tan importante para devolverle la vida y tener relaciones con el cadáver. Le falta una parte del cuerpo. 40 días dura el luto de Tamuz. 40 días. A eso se le llama la endecha de Tamuz. Todos los pueblos paganos celebran 40 días de luto. Los árabes, los musulmanes tienen Ramadá, 40 días de luto. Los budistas tienen 40 días de luto. Y los católicos tienen 40 días de cuaresma. La gente no sabe el origen de esto, de dónde viene la cuaresma. Qué interesante que los sacerdotes babilónicos celebraban los 40 días de luto de Tamuz, y los adoradores de Tamuz venían a recibir la señal de Tamuz en la frente, que era una señal de luto. El sacerdote babilónico se vestía de negro, que es símbolo de luto, una sotana negra hasta los pies, y tomaba ceniza, que es símbolo de luto. Ya saben ustedes, en la Biblia, saco y ceniza, vestirse de saco y ceniza es símbolo de luto. Y con la ceniza le hacía la señal de Tamuz en la frente, la letra Tau. La letra Tau, que es una cruz, dos palos cruzados, representa a Tamuz, y la ceniza el luto de Tamuz. Por eso los sacerdotes babilónicos, 40 días antes de la resurrección de Tamuz, comienzan contando los 40 días de la endecha de Tamuz, un miércoles de cenizas. ¿Se sorprenden? La mayoría de la gente no saben el origen de la cuaresma. No saben por qué la gente el miércoles de ceniza va a la iglesia católica que le pongan una señal de la cruz con ceniza en la frente. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte de Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección de Cristo? Pero hay mucho más. Vamos a hablar más de esto. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Para que ustedes entiendan que la abominación es la idolatría y el culto al dios Sol. Si ustedes notaron lo que leímos en Ezequiel, dice que había 25 varones con la espalda al templo de Jehová, mirando hacia el este, hacia el oriente, y postrados adorando al sol. La adoración al sol, acabamos de leer,
es abominación para con Jehová. Tanto la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor vino como resultado de la idolatría. De igual manera, el templo de Jerusalén fue destruido cuando los judíos habían caído en la idolatría romana. Había águilas en torno al templo que se habían hecho para quedar bien con los romanos. Y se había levantado en el templo de Jerusalén una imagen del emperador para mostrar que eran leales a Roma. En el templo se había puesto una imagen del emperador. Es una imagen pagana porque para los romanos el emperador era el representante del dios Sol. Y el título del emperador romano era sumo pontífice. El título que hoy tiene el obispo de Roma, sumo pontífice, era el título oficial del emperador romano. Y tenían el sumo pontífice en el templo de Jerusalén, a la entrada del templo, con la esfinge del emperador, símbolo del dios Sol. Todo este paganismo, toda esta idolatría estaba sucediendo en Jerusalén cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida. Pero la señal máxima fue cuando veáis en el templo sagrado la abominación desoladora, el estandarte romano. 6 símbolos paganos en el estandarte romano. La palabra estandarte quiere decir bandera. El primer símbolo pagano era el mástil. El mástil era cruzado por otro palo, porque la bandera romana no se ataba del mástil, se ataba debajo de la bola dorada, se ataban 2 cordeles, y en la punta de un palo que lo cruzaba, otro mástil, que era más corto que el primero era el alto, largo, el otro era más corto, se colgaba con 2 cordeles de arriba del mástil y se lo ataba a las 2 puntas del otro palo. Formaba la forma de una cruz y de ese palo que estaba cruzado se desplegaba la bandera. La bandera entonces no quedaba flácida al costado del mástil, sino que quedaba extendida, porque si usted extiende la bandera y la ata del otro palo que está cruzado, la bandera queda desplegada. Así que cuenten los símbolos paganos, idólatras que tenía el mástil romano, el estandarte romano. Número 1, el águila, símbolo del dios Sol. Número 2, la bola dorada, símbolo del dios Sol. Número 3, el mástil, símbolo del dios Sol, el símbolo fálico. Número 4, la cruz, símbolo de Tau, el dios Sol. La cruz es símbolo de Tamuz, ¿ok? Número 5, la efigie del emperador estaba sobre la bandera romana. Y número 6, el título del emperador, sumo pontífice, que era una blasfemia contra Cristo, que es nuestro único pontífice. Así que 6 símbolos de idolatría y paganos en la bandera romana. Lo que acabamos de ver es la abominación desoladora en los días de Jesús. Lo que nos interesa es la abominación desoladora en nuestros días. Porque cuando nosotros veamos la misma señal idólatra, y recuerden que el asolador se llama Roma, y tiene que ver con Roma. Así como Roma fue el asolador, de igual manera en este tiempo del fin nuevamente Roma va a ser el asolador. No más que no va a ser un ejército romano. Esto tiene que ver con el sumo pontífice romano. Esta tarde nosotros vamos a aplicar ahora toda esta profecía para el tiempo del fin y vamos a ver cómo se cumple al pie de la letra. El Señor Jesús dijo: cuando ustedes vean en el lugar santo, y vamos a ver dónde se va a ver la señal, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y ahora volvamos a Daniel y vamos a terminar por aquí hoy. Esta tarde seguimos, ¿ok? Porque lo mejor está por venir todavía.
Si lo que ustedes creen que han escuchado hoy es interesante, esperen a que lleguemos a aplicar esto a nuestros días. Vamos de vuelta a Daniel, en el capítulo 12. Dice el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está hablando de la liberación del pueblo de Dios. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Desde el tiempo de angustia hasta la liberación del pueblo de Dios. Bienaventurado, versículo 2, el que espere y llegue hasta 1335 días. Hay una profecía de tiempo exacto que tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios. Versículo 6. Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay 3 períodos que se mencionan. Uno de 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo. Otro de 1290 días, con ese tiene relación la abominación desoladora. Y el tercer periodo, 1335 días. ¿Qué tienen que ver estos periodos con nosotros hoy en día? Tuvieron un cumplimiento los 1260 días. Terminaron en 1798. Los 1290 días tuvieron un cumplimiento en el pasado. Esta tarde el pastor me va a traer el chart que usaron los pioneros adventistas para que ustedes vean cómo tuvo eso un cumplimiento en el pasado, en la Edad Media, porque hay una tercera mención de la abominación desoladora, que eso se cumplió en la Edad Media, se cumplió con el papado, pero el papado iba a recibir una herida mortal, como vimos anoche, y la herida mortal iba a ser sanada. Y cuando se vuelvan a maravillar toda la tierra en pos de la bestia, le va a ser dada autoridad para actuar 42 meses, 1260 días. Viene otro periodo de persecución sobre el pueblo de Dios. El de la Edad Media duró 1260 años. Este va a durar 1260 días literales. Miren, hay tanto para decir de esto. El profeta Elías, su profecía duró 3 años y medio. El ministerio de Cristo duró 3 años y medio. El ministerio de Juan el Bautista duró 3 años y medio. En la Edad Media, el poder que dominó el mundo duró 3 años y medio proféticos, o sea, 1260 años. Pero en el tiempo del fin, nuevamente la persecución va a durar 3 años y medio. Muchos de nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar la persecución, pero el Señor nos dice que estas cosas nos han sido reveladas y que se iban a entender en el tiempo del fin. Nosotros vamos a ver esta tarde, esta noche, vamos a concluir lo que es la abominación desoladora y vamos a ver cómo esto tiene una aplicación para nosotros. Algunos de ustedes
tiene alguna idea de lo que es la abominación desoladora en nuestros días? ¿No tienen ninguna idea? ¿En absoluto? Hermanos, y entonces, ¿cómo vamos a hacer si no entendemos la señal? Cuando venga, ¿cómo vamos a saber cuándo tenemos que huir y salir de las ciudades? Si Jesús nos dejó una señal y dijo, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. ¿Cómo vamos a saber? Ah, mis hermanos, por eso es tan importante estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, porque contiene una advertencia que nosotros necesitamos entender para el tiempo del fin. Les vuelvo a leer en el conflicto de los siglos y con esto concluyo. Dice así. Por cierto, desde el primer sitio de Jerusalén hasta el segundo sitio y la destrucción de Jerusalén, pasaron exactamente 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Otra vez se cumple la profecía. 1260 días. Aquí está en el conflicto de los siglos. Eso no lo voy a ver ahora. Solamente les voy a leer que la profecía de Mateo 24 tiene otro cumplimiento. Los hombres deben guardarse de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para que ellos reconocieran cuando venía su ruina y pudieran huir, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primer cumplimiento no fue sino un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Cuando la ley de Dios sea pisoteada y se levante en su lugar la abominación desoladora, es la señal para el pueblo adventista. De esto vamos a hablar en esta tarde. Qué misericordioso es el Señor, que Él nos dice estas cosas de antemano, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios exhorta siempre a los hombres sobre los juicios que caerán sobre ellos. Eventos, página 13. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con esa fe, en obediencia al mandato del Señor, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé creyó, obedeció, entró al arca y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levántate, sal de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, creyó y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal que Cristo dio sobre la ruina inminente y creyeron, huyeron de la ciudad y escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos
acerca de las señales que vendrán antes de la venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo entero. Los que presten atención a la señal que Jesús dio y obedezcan, se salvarán. ¿Tú te quieres salvar? Entonces necesitas prestar atención a las advertencias de Cristo, porque Él nos dejó estas cosas escritas para que nos salvemos. Pero si no conocemos de estas cosas, si no las entendemos, ¿cómo vamos a obedecer? Por eso necesitamos estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel. Y ya la mensajera del Señor en esa misma página que estoy leyendo, la página 15 de Eventos de los Últimos Días, nos dice que tenemos que estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel. Pero es el libro que menos se predica y el capítulo que nunca se toca. Hermano, yo fui por 30 años, 34 años, pastor de la iglesia adventista, predicando todos los santos sábados. Y lo único que tocaba de Daniel eran los versículos 1 al 4 de Daniel 12. Del 5 para adelante nunca prediqué un sermón de Daniel 12. En tantos años de pastor de la iglesia adventista. Porque no se entendía. Porque esas palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero el Señor nos iba a dar luz al respecto. Las citas que yo he encontrado del espíritu de profecía que se aplican a estos periodos proféticos que llegan hasta la víspera misma de la venida de Cristo, estaban todas en inglés y estaban en manuscritos no publicados, pero ahora esas citas han salido a la luz y ahora podemos entender estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo doy gracias a Dios por su palabra, doy gracias a Dios por Jesucristo y su sermón profético, y doy gracias a Dios por la mensajera que le dio a la iglesia adventista para ayudarnos a entender estas cosas, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Que Dios nos ayude a ser leales a su palabra, a obedecer sus mandamientos y a prestar atención a sus profetas. Como dice Segunda de Crónicas 20:20, creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Tú quieres prosperidad espiritual? Obedece la palabra del Señor y obedece a los profetas que Dios ha dado para estos días finales. Que Dios nos ayude a poder prepararnos nosotros y preparar a nuestra familia, porque Noé salvó a su familia. Lot trató, su mujer se volvió atrás a última hora, pero salvó a sus hijas. Los discípulos salvaron a sus familias porque ni un cristiano pereció. Si tú quieres salvar a tus hijos y a tu familia, pídele al Señor que te dé la iluminación espiritual para que cuando vengan estas cosas, porque se viene la tormenta, ya las nubes están negras, cargadas de tormenta. Ya nosotros estamos viendo lo que se viene. Un nuevo orden mundial. Y el mundo entero se va a postrar delante de la bestia y la va a adorar, porque hay un hombre que va a tomar el papel preponderante en el nuevo orden mundial. El único hombre que tiene todas las conexiones políticas a nivel mundial. ¿Cuál es el único país del mundo que tiene embajadores de todas partes del mundo ante el Vaticano? El único país, el más pequeñito del mundo, que tiene embajadores de todas partes de la tierra. Ni Estados Unidos tiene tantas embajadas como tiene el Vaticano. Cuando venga el momento de escoger a un hombre para que guíe al mundo bajo la nueva era del nuevo orden mundial, va a haber un hombre que va a ser escogido. Y la Biblia nos dice quién va a ser. Y la tierra entera se va a postrar en pos de la bestia. El pueblo de Dios va a ser perseguido, así como en Roma. Roma era el imperio mundial que dominaba y todas las naciones tenían que servirle. Así, otra vez Roma va a llegar a la supremacía. Y ay de aquel que no se postre. Vamos a hacer un Mardoqueo a la puerta.
no les va a gustar que nosotros no nos postremos en lealtad a Roma. Pero Dios va a proteger a sus hijos, a todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y preocúpate de ser obediente al Señor y a su palabra, porque Cristo dijo que toda palabra que sale de su boca se va a cumplir. Os lo he dicho de antemano para que cuando suceda os acordéis que ya os lo había dicho. Que el Señor nos ayude a serles fieles. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar un himno final. Ese himno que dice el 363. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Y el coro dice, por su magna gracia, por su inmenso amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey y Señor. ¿Quién está por Cristo? De nada me sirve a mí conocer estas cosas si no las comparto. El propósito de todo esto es buscar a las almas y traerlas a los pies del Señor Jesús. ¿Tendremos la música o lo cantamos así a capela? ¿Ok? Y si no, por lo menos las palabras en la pantalla. Y ya con eso lo cantamos. Después de la... ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor, no por la corona ni el galardón. Entro en esta lucha y alzo el pendón por los pecadores. Cristo se ofreció en llevarlos a sus pies, me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Tu oro, plata, Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a Él acuden, libertados son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Rudo el conflicto, sigue con
seremos. Cristo es capitán, su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Amén. Amantísimo Padre y Dios, te damos gracias porque al ver el conflicto que se viene sobre tu pueblo, al ver, Señor, que el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, te damos gracias porque tú nos has escogido para ser vasos de honra, porque tú nos has escogido para ser herederos de salvación, porque has depositado en nosotros estas verdades tan solemnes y eternas. Y al ver, Señor, que esa tribulación como nunca ha habido desde que hubo gente, ni lo habrá, se acerca sobre nosotros, queremos pedirte la fe para creer y la voluntad para obedecer tu palabra. Entendemos, Señor, que sin fe es imposible obedecer, pero sin obediencia de nada sirve la fe. Queremos ser como Noé, queremos ser como Lot, queremos ser como los discípulos que vieron la señal, creyeron y obedecieron y se salvaron. También nosotros queremos salvarnos y que nuestras familias se salven con nosotros. Guíanos a tomar las decisiones correctas. Que esta semana que hemos de pasar juntos, que hemos de pasar estudiando tu palabra y los acontecimientos finales, nos sirva para tomar las decisiones correctas y para saber cómo y cuándo hacer las cosas que tú nos has requerido. Despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús.